¿Qué tal, amigos míos? Hoy voy a hablarles sobre la mimesis. Suena raro, obviamente, pero es interesante. La mimesis es básicamente la imitación. Aristóteles decía que era un concepto más o menos estético sobre imitar la realidad. Entonces, generalmente las personas en sus obras literarias imitan la realidad a través de una obra artística o estética, básicamente. Pero yo quiero ir un poco más allá sobre este concepto de mimesis o mímesis y relacionarla un poco más con el desarrollo evolutivo de los seres humanos. Por ejemplo, es claro obviamente que un niño aprende sobre el ejemplo de los padres, obviamente. Crece evolutivamente imitando a los padres, imita una realidad, es lo que quiero decir. Uno al imitar una realidad aprende, ¿no? Y contagia a los demás. Por ejemplo, si tú estás en un lugar, en un concierto en el que todo el mundo está saltando y está disfrutando un ambiente, tú mágicamente vas a entrar en esa misma energía, porque el ser humano es un poco sugestivo, un poco contagioso, por decirlo así, dependiendo del ambiente. Por ejemplo, si hay un caos, si alguien grita o muchas personas gritan, tú enseguida empiezas a gritar y a ponerte paranoico, porque precisamente ese es un efecto de la mimesis, o sea, contagiar, básicamente, imitar a las demás personas. Cuando hablamos de seducción, este concepto también se presenta. ¿En qué casos? Por ejemplo, si una persona se da cuenta que tú estás dudando sobre un concepto, si tú estás dudando sobre lo que estás diciendo, sobre las intenciones que tienes, enseguida esa persona se va a sentir incómoda, porque como tú estás incómodo, vas a incomodar a los demás. Por eso es que es muy importante hablar de este concepto. Es decir, las emociones en general son contagiosas y uno como persona debe analizarlo bien para saber cómo comportarse o cómo actuar en determinado escenario, porque la idea es persuadir a los demás. Entonces, si tú estás seguro de lo que estás diciendo, si tú estás seguro de las intenciones que tienes, si tú estás seguro de ti mismo, es muy probable que los demás se sientan seguros contigo y puedas crear un proceso de conquista o de persuasión, no solamente en seducción en términos generales, por ejemplo, de masas, de política, etcétera. Puedes llevar un proceso más exitoso si estás convencido de lo que estás diciendo. Entonces, como los seres humanos somos muy maleables, frágiles y dependemos mucho del estado emocional de los demás, sobre todo, es decir, las emociones se contagian, es muy importante a la hora de, por ejemplo, seducir a través de mimesis, producir una sensación de seguridad sobre lo que tú quieres, sobre lo que tú estás diciendo y sobre tus intenciones. Así no sean claras, que se vea que por lo menos estás determinado en lograrlo. Porque apenas tú te sientas incómodo, apenas no sepas qué decir, apenas no sepas cómo actuar, esto básicamente asesina cualquier intento de seducción, no solo de personas, sino de masas, como bien les dije. En la política, por ejemplo, la persona que habla y que se expresa ante un público trata de hacerlo de la mejor manera posible, de la manera más segura y convincente, así lo que esté diciendo sea una mentira, total falacia. Pero lo hace de tal forma de que las personas que lo escuchan se sientan seguras y le crean a esa persona. Es decir, se produce el proceso de mimesis, que decía Aristóteles. Uno imita la realidad, y si ellos están convencidos de que la realidad es que tú seas una persona segura, obviamente van a imitar eso y se van a sentir a gusto contigo y van a tratar de imitarte. Entonces es mucho más fácil, por ejemplo, que si una persona entra en el estado de ánimo de seducción, de coqueteo, la otra persona también va a seguir ese juego, generalmente, ¿no? Te va a imitar, va a ser pícara contigo. Entonces es muy importante no presentar dudas al respecto, no titubear en esos aspectos de seducción en general.
Uno tiene que estar convencido de lo que hace y de lo que quiere hacer y estar seguro de sí mismo, para que los demás se sientan a gusto contigo y no producir el efecto contrario, y es que la otra persona se sienta insegura, se sienta preocupada, se sienta vacilante con respecto a la relación que tiene contigo. O sea, no le des como motivos para que los demás no se sientan a gustos contigo. Obviamente, tú no eres monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero si tú vas con una actitud excelente, es muy probable que los demás sean recíprocos con tu actitud. Porque como les digo, los seres humanos funcionan bajo una especie de contagio emocional. Entonces, todo depende de lo que tú das a los demás. Los demás te van a recibir de acuerdo a cómo tú estés, cómo tú te sientas. Otro consejo es, si las otras personas se resisten un poco a tu actitud o a cómo tú eres, no tomarte las cosas personal y seguir esa dinámica, seguir contagiándote de tu propia emoción buena, enérgica, por ejemplo. Porque si tú te dejas contagiar de la emoción de los demás, de rechazo, básicamente vas a empeorar las cosas y eso no quiero que pase. Puede ser en seducción o puede ser en lo que sea. Por ejemplo, si tú invitas a salir o a bailar a una persona y esa persona te dice que no, tú sigue la vida normal, o sea, eso no tiene nada que ver contigo, no pasa nada, sigue en tu energía y sacas a otra a bailar, es decir, no ha pasado nada, no te tomes el rechazo tan a pecho, porque eso, digamos que empeora la situación. A veces, por ejemplo, una mujer te puede decir que no para salir a bailar, pero te ve bailando con otra chica y después ella te saca a bailar a ti. ¿Por qué? Porque tú supiste superar la prueba. Supiste entender el rechazo de ella y te dio igual porque sabes que tú eres valioso, que ella se lo pierde o que los demás se lo pierden. Entonces las personas te empiezan a ver con un poco más de valor a través de este concepto filosófico de mimesis. Trata de imitar. No solo trata de imitar, trata de que los demás te imiten. Cuando los demás ven que tú eres seguro, la pasas bien, eres chévere, alegre, enérgico, etcétera, los demás te van a imitar por inercia. Lo mejor de todo, al fin y al cabo, es que este proceso es como aprender a bailar. Tú al principio estás inseguro, no sabes qué pasos dar, pero como todo es una habilidad y se desarrolla con el tiempo. Ya después puedes bailar tranquilamente, sin esfuerzo, y estar bailando, mejor dicho, con una tranquilidad, una naturalidad que es profundamente seductora. Así pasa cuando estoy hablando de este proceso de generar mimesis en los demás. Que los demás te imiten siempre, esa naturalidad, esa espontaneidad. Es bastante apreciada, sobre todo en este mundo en el que todo el mundo está sumergido en el trabajo y en la realidad y en cosas aburridas y buscan escapar con cualquier cosa, con novelas, con películas, porque no soportamos esta vida, no soportamos la realidad. Entonces, si llega una persona supernatural que no está cumpliendo con un estándar social que la sociedad misma le impuso, produce el efecto seductor deseado. Es una persona que está en contra, digamos, de tener, no sé, capas de formalidad o de, en fin, de realidad que muchos quieren escapar. Entonces aprovechalo. Sé lo que estás buscando en el mundo. Trata de producir ese efecto en los demás, esa mimesis filosófica, que es un concepto estético, ¿no? Pero que en realidad se aleja un poco de lo que decía Aristóteles, porque no va ligado precisamente a representar la realidad en el arte, sino todo lo contrario, a alejarse un poco de la realidad, ser un poco más fantasioso y que los demás imiten esa fantasía que tú estás creando. Es un poco jugar con el concepto. Y bueno, espero les haya gustado. Este podcast es un poco más diferente, pero valioso al fin y al cabo. Escúchenlo, por favor. Se vienen más temas de lo que vaya aprendiendo, obviamente. Yo trato de compartir todo lo que sé y espero lo disfruten. Un abrazo, parceritos.